Bienvenidos a la sexta clase de este curso, Cómo se organiza la información lingüística en oraciones, una introducción al estudio de la estructura informativa. En esta clase vamos a estar discutiendo cómo se expresa la estructura informativa en la familia de las lenguas germánicas. Esta clase va a ser un poco más corta que las demás porque ya les di tarea para esta semana, así que calculo que tienen cosas para hacer. Vamos a volver sobre los contenidos de esto en la tarea de la semana que viene, les voy a dar un par de consignas referidas a esto, pero por esta semana no va a haber tarea. Empecemos. Sabrán que las lenguas germánicas son una familia de lenguas que se deriva de una lengua hipotética, el llamado protogermánico. Esta es una familia que con un antecedente no tan inmediato como, por ejemplo, puede ser el latín vulgar. O sea que vamos a encontrar una mayor variabilidad entre las propiedades de las lenguas de la familia germánica, ¿ok? Tienen acá una lista no exhaustiva de las lenguas que componen esta familia. Tienen afrikaans, alemán, alsaciano, danés, feroés, frisón, holandés, inglés, irlandés, noruego, sueco, yiddish y los dialectos que podemos detectar para muchas de estas lenguas. El holandés y el alemán, por ejemplo, manifiestan una gran cantidad de dialectos. Tienen un mapa. En el mapa pueden observar en qué áreas de Europa, tienen origen estas lenguas. Y lo que está faltando en el mapa es justamente el afrikaans, que es una lengua que se habla en Sudáfrica y en Namibia, porque, es derivado del holandés, en realidad esta lengua. Lo que pasaba es que, los holandeses viajaban hasta Asia y tenían que estacionarse, en Sudáfrica y eventualmente establecieron colonias. No vamos a entrar en detalles de tipo imperialista, pero en definitiva desarrollaron su propia lengua germánica en esa área. Ok, este es básicamente el escenario interlingüístico, el escenario de las familias que vamos a estar discutiendo. No vamos a discutir ejemplos de todas estas lenguas, sobre todo vamos a discutir ejemplos del alemán, que son los ejemplos que son más fáciles de encontrar en la bibliografía. Bien, como dije antes, las lenguas germánicas manifiestan una gran variación gramatical, porque al tener un antecedente, una lengua madre común que es tan distante en el tiempo, manifiestan una mayor variación que, por ejemplo, las lenguas romances. Okay, vamos a encontrar variación con respecto al orden básico de constituyentes que exhiben. Vamos a encontrar lenguas que tienen el orden sujeto-verbo-objeto, el mismo orden que manifiesta, por ejemplo, el español. Lenguas como el inglés y el sueco son lenguas germánicas de orden sujeto-verbo-objeto. Pero también vamos a encontrar algunas lenguas que manifiestan propiedades de lenguas de núcleo final, lenguas en las que vamos a encontrar el orden objeto-verbo. Y estas son, por ejemplo, el alemán, el holandés y varias otras. Hay otra propiedad que es muy importante para las lenguas germánicas, una propiedad que es casi definitoria, que es la de obedecer el patrón verbo segundo, verb second, que se abrevia V2. Las lenguas germánicas de la actualidad, todas tienen esta propiedad que ya vamos a discutir de verbo segundo, excepto por el inglés. Aparentemente antes había otras que se extinguieron que tampoco tenían esta propiedad, pero en la actualidad casi todas las lenguas germánicas tienen la propiedad de verbo segundo. También vamos a encontrar en algunas de las lenguas de la familia germánica propiedades que son de hecho más bien propias de otras familias lingüísticas. No vamos a entrar en detalle con respecto a esto, pero por ejemplo en el yiddish vamos a encontrar propiedades que son propias de las lenguas eslavas. En el afrikaans vamos a encontrar un montón de préstamos de lenguas bantúes, por ejemplo. También hay algunas variedades germánicas que toman fenómenos de las lenguas romances. Hay una variedad que no mencioné antes, es el mocheno, que por ejemplo se ha observado que despliega algo muy similar a la dislocación con clíticos a la izquierda, que no vamos a estar discutiendo hoy porque es un fenómeno más bien propio de las lenguas romances. Y ya lo discutimos en detalle la clase pasada. Hoy vamos a tratar de hablar de fenómenos que es más bien característico de las lenguas germánicas. Así tenemos una idea de cuál es el abanico de posibilidades en el que estas lenguas pueden expresar la estructura informativa sin recaer en las mismas categorías, en las mismas construcciones que discutimos antes para las lenguas romances. Bien. O sea que dada esta variabilidad con respecto a las lenguas germánicas, nos va a costar mucho encontrar un factor
una propiedad que determine cómo se expresa la estructura informativa en todas estas lenguas. ¿Ok? La variabilidad va a hacer que ofrecer un análisis uniforme sea mucho más difícil que para las lenguas romances. Recordarán que con respecto a las lenguas romances pudimos hacer la generalización de que el margen izquierdo y el margen derecho tienen una carga informativa importante. Realizamos tópicos en el margen izquierdo, los focos tienden a permanecer en el margen derecho, y luego teníamos ciertas operaciones que nos permitían mover constituyentes hacia la izquierda, mover constituyentes hacia la derecha, y estos constituyentes iban a tener ciertas propiedades informativas, iban a ser tópicos, focos, etc. Bien, las lenguas germánicas no manifiestan, digamos, un área de la oración que tenga propiedades tan determinadas como los márgenes izquierdo y derecho, así que el análisis de los datos va a ser bastante más sutil si se quiere. Vamos a tratar de marcar algunas de las tendencias que obedecen las lenguas germánicas, pero esta es la palabra que vamos a utilizar sobre todo en esta clase, la palabra tendencia. No vamos a ver tanto reglas invariables como si pudimos llegar a postular un poco más con las lenguas romances. En las lenguas germánicas vamos a ver tendencias. Vamos a esta propiedad que mencioné antes, la propiedad de verbo segundo, que es una propiedad bastante interesante que manifiestan estas lenguas y que ustedes tienen explicada básicamente ahí en la entrada de 1. Tomo esto de un artículo de Anders Holmberg que explica qué es la sintaxis B2. Básicamente una lengua se denomina de verbo segundo cuando el verbo finito es siempre el segundo constituyente, ya sea en cláusulas matrices o en toda cláusula finita. Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos del alemán que nos van a permitir ilustrar esta propiedad B2. Esta oración básicamente es algo así como los niños jugaron fútbol antes de ir a la escuela. Las glosas nos van a permitir no incluir las glosas con la traducción de toda la oración, simplemente incluir las glosas de, digamos, palabra por palabra, porque, bueno, es bastante fácil todavía distinguir el significado, inferir el significado de estas oraciones sin necesidad de introducir y ocupar espacio con las oraciones completas. Y como pueden ver en esta oración, tienen el verbo finito, en este caso jugaron, que aparece en lo que denominamos la segunda posición de la oración. Ok, tenemos un primer constituyente, que es un nominal, los niños, y en segunda posición tenemos el verbo finito. O sea, esta es una oración con un patrón de verbo segundo. El punto va a ser que estas lenguas siempre tienen que obedecer este patrón. Siempre el segundo constituyente que encontremos en nuestra oración va a tener que ser un verbo finito. Y mientras que en la primera posición vamos a poder poner un constituyente que no necesariamente va a ser el sujeto como en esta oración. Por ejemplo, así como pueden poner el sujeto los niños en la posición primera, también se puede poner en esta posición alguno de los otros constituyentes que tenemos en esta oración. Y podemos decir algo así como fútbol jugaron los niños antes de ir a la escuela en el parque. Bien. En este caso, en vez de tomar el sujeto los niños y ponerlo antes del verbo, lo que estamos haciendo es tomar lo que en la oración primera era el objeto directo, fútbol, y ponerlo en la primera posición, justo delante del verbo. Okay. Como ven, el sujeto que teníamos antes en primera posición pasa a estar en una posición postverbal. Pero no solamente podemos hacer esto con el sujeto y el objeto directo, lo podemos hacer básicamente con cualquier constituyente que tengamos dentro de nuestra oración. Por ejemplo, antes de ir a la escuela, en este caso este circunstancial de tiempo, puede ocupar la posición preverbal. El verbo tiene que mantenerse sí o sí en la segunda posición. Solamente podemos poner un constituyente aquí adelante. Y mientras tanto, los otros elementos que teníamos en nuestra oración, el sujeto los niños y el objeto directo fútbol, se mantienen en una posición postverbal. Ya le vamos a dar nombre a estas posiciones porque tienen un nombre en la bibliografía. Como dije, lo que no podemos hacer es poner dos constituyentes antes del verbo. Es una lengua de verbo segundo. El verbo tiene que estar en segunda posición, no puede estar en tercera posición como lo estaría en este ejemplo de 2D. En el ejemplo de 2D lo que estamos haciendo es poner adelante del verbo jugaron tanto el circunstancial de tiempo como el objeto directo fútbol. No podemos poner más de un elemento antes del verbo en estas lenguas. Es una lengua de verbo segundo. Es bastante descriptivo el término verbo segundo.
Y yo les había dicho que lo que tenemos que poner en segunda posición es el verbo finito. Así que vamos a encontrar un interesante patrón cuando lo que tenemos son formas verbales con verbo auxiliar. Por ejemplo, lo que sería en español algo así como ha venido. En alemán pueden hacer algo parecido, pueden tener un auxiliar finito, como por ejemplo haber, lo que sería el equivalente de haber en alemán. Y luego tienen una forma no finita que es equivalente a nuestro participio. Y en estos casos, lo que van a poner en segunda posición no es el verbo léxico, el verbo que asigna los roles temáticos a los constituyentes de la oración, sino más bien el auxiliar. Lo que vamos a poner siempre en segunda posición es el elemento que porta la flexión verbal. ¿Okay? Así que en este caso, esto sería equivalente a la oración que tenemos en 2a. Lo que tenemos en primera posición es el sujeto los niños. Lo que tenemos en segunda posición es el auxiliar finito an. Ok, y después lo que hacemos es poner al final de la oración nuestro verbo no finito. Recuerden que estamos hablando del alemán, en este caso estas son oraciones del alemán, y el alemán es analizado típicamente como una lengua que tiene un orden de palabras sujeto, objeto, verbo. Y en las oraciones matrices y las oraciones principales vamos a ver el orden sujeto, objeto, verbo en casos donde tenemos verbos auxiliares. Por ejemplo, en este caso tenemos el sujeto delante, luego tenemos el verbo haber, que no cuenta como verbo léxico. Cuando hablamos de orden sujeto, verbo, objeto u orden sujeto, objeto, verbo, siempre nos referimos al verbo léxico y no a los verbos funcionales, no a los auxiliares. Así que en este caso tenemos sujeto, bla, 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 objeto, fútbol y luego verbo. Bien. Es en general una lengua de núcleo final, aunque tiene bastantes elementos que no son propios de una lengua de núcleo final prototípica. Por ejemplo, vamos a encontrar muchas preposiciones en el alemán. Bien. Les dije que cada parte de la oración de una lengua B2 tiene nombres. Porque básicamente si lo que tenemos es el verbo finito en segunda posición y opcionalmente un verbo no finito, digamos, en la posición final de la oración, podemos dividir la oración en tres partes. Una parte antes del verbo finito, una parte entre el verbo finito y el verbo no finito, y una parte que vendría a estar después del verbo no finito. Ok. Esta división va a valer incluso cuando no tengamos el verbo no finito. O sea que la vamos a hacer básicamente a partir de nuestro verbo finito cuando no tengamos auxiliares. Vamos a distinguir entre lo que viene antes del verbo finito, después los constituyentes que vienen después de nuestro verbo finito, y hay algunos constituyentes particulares que suelen ponerse después del verbo no finito, y esos constituyentes los vamos a seguir analizando como si estuvieran a la derecha de un verbo no finito, a la derecha de la posición que ocuparía el verbo no finito, incluso cuando el verbo no finito no está realizado. Y bueno, estas tres posiciones las vamos a llamar prefield, midfield y postfield. Estos son los términos en inglés, en alemán tienen sus propios nombres que no suelo recordar. En el prefield vamos a poner el constituyente que elegimos poner en primera posición. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto de elegimos. En el midfield vamos a encontrar las funciones gramaticales tradicionales. Vamos a encontrar nuestro sujeto, nuestro objeto indirecto, nuestro objeto directo. Y también vamos a encontrar adjuntos circunstanciales y otros elementos. Y a la derecha del verbo vamos a encontrar no muchas cosas, pero básicamente oraciones subordinadas. Por ejemplo, si tenemos una oración subordinada que cumple la función de objeto directo, esta oración subordinada no se va a realizar en el midfield, no se va a realizar a la izquierda del verbo, sino que se va a realizar a su derecha. Hay una serie de propiedades del alemán que determinan que esto sea así, más bien una serie de propiedades con respecto a cómo se linealizan las estructuras sintácticas que determina que esto sea así. Pero no vamos a entrar en detalles, ¿ok? Básicamente, la clase de hoy, el único constituyente que vamos a ver que se realiza en el postfield van a ser oraciones subordinadas. Y el análisis que se postula para esto, la manera de entender esto, si se quiere, a nivel abstracto, es la siguiente. Lo que se dice es que tenemos el verbo finito,
ok, en una posición estructural determinada, que está, si se quiere, por sobre la oración. Tenemos la oración y justo a la izquierda de la oración tendríamos nuestro verbo finito. Y lo que nosotros tenemos que hacer es mover un constituyente de nuestra oración a la posición a la izquierda del verbo finito. O sea que en este caso tenemos la posición del prefield vacía y nosotros tendríamos la opción de mover a esta posición el sujeto, la opción de mover el objeto indirecto o la opción de mover el objeto directo a esa posición. Algún constituyente del midfield o del postfield, vamos a enfocarnos ahora en el midfield, tiene que moverse a lo que se denomina el prefield, a la izquierda del verbo finito. Así podríamos tener, por ejemplo, ahora una forma como 4, en donde lo que tomamos es el sujeto desde el midfield y lo movemos al prefield. Podemos tener un ejemplo como 5, en donde lo que hacemos es tomar el objeto indirecto y desde el midfield lo movemos al prefield. Y lo mismo podemos hacer con el objeto directo. Lo podemos tomar desde el midfield y moverlo al prefield. Este es un análisis bastante tradicional, es el análisis canónico para estos fenómenos, manifiesta algunos problemas, pero es la manera estándar de entender cómo funciona el fenómeno de verbo segundo, al menos en el alemán. ¿Okay? Noten que es una condición gramatical, es una propiedad de la gramática de estas lenguas llenar la posición del prefield. O sea, funciona un poco como funciona la posición de sujeto en inglés. Algo hay que poner en esa posición no puede quedar vacía. Siempre hay que poner alguna cosa en el prefield. Y con respecto a lo que vamos a tener variación es qué constituyente puede ocupar el prefield. En otros ejemplos de 4, 5, 6 vimos que tanto el sujeto como el objeto indirecto como el objeto directo, y antes habíamos visto que incluso circunstanciales se podían poner en esta posición. La pregunta es, con respecto a qué criterio elegimos qué constituyente de todos estos que se pueden mover ahí puede ocupar el prefield. Y lo que vamos a ver es que la gramática de estas lenguas de verbo segundo lo único que hace es decirnos pongan algo en el prefield. Y va a ser la estructura informativa de estas lenguas, la estructura informativa de una oración en un contexto particular, la que determine qué elemento se pueda mover a esta posición o no. Va a ser la estructura informativa y también algunos criterios de carácter estructural más bien formal, pero ya vamos a llegar a eso. Punto es que la estructura informativa participa de elegir qué constituyente se mueve a la posición, digamos, del prefield. Al menos en alemán, esta propiedad B2 se da solamente en las oraciones matrices, en las oraciones principales. En las oraciones subordinadas no vamos a tener patrón de B2, al menos en alemán. Que esto lo menciono porque va a ser importante para varios ejemplos y argumentos que vamos a introducir más adelante en nuestra discusión. En alemán lo que vamos a tener es subordinante das a la izquierda de nuestra oración subordinada. Das es el equivalente a lo que en español sería que. Así, por ejemplo, en español decimos algo así como dije que Juan iba a venir. En alemán dirían dije das iba a venir o algo parecido. ¿Okay? Y después de das tenemos el midfield. Luego tenemos un verbo. Y luego tenemos nuestro verbo que está a la derecha. ¿Okay? Y si tenemos un único verbo sin un auxiliar, ese va a ser un verbo finito. Si tenemos auxiliar más verbo no finito, el verbo no finito va a ir primero y luego va a ir nuestro auxiliar. Recuerden que los paréntesis nos indican opcionalidad. Y esto nos indica también que tenemos una lengua de núcleo final, porque tendremos el núcleo verbal y más a la derecha del núcleo verbal, más final que el núcleo verbal, es el núcleo que selecciona el verbo, que en análisis canónicos es la flexión o el auxiliar. Y después de este elemento podríamos tener, si se quiere, más elementos en el postfield si este verbo seleccionara, por ejemplo, una cláusula subordinada. ¿Cuál es la razón por la que se dice no hay patrón B2 en las oraciones subordinadas? Lo que se dice es que en las subordinadas, volvamos a las oraciones de antes para que quede claro. Tenemos el verbo finito en cierta posición al principio de nuestra oración. Y lo que en este caso tendríamos en esa posición es el subordinante, el complementante das. O sea, lo que se dice es que en casos como este, en casos donde tenemos el patrón de verbo finito, lo que sucede es que el verbo finito se mueve desde dentro de la oración hacia el margen izquierdo del midfield, hacia el margen izquierdo de lo que hasta ese punto es la oración.
y el verbo finito requiere que le pongan un prefield adelante. Si tenemos el subordinante das, como en las oraciones subordinadas, el verbo finito no puede moverse a la periferia izquierda oracional. ¿Por qué? Porque la posición a la que debería moverse ya está ocupada por otro elemento, por el subordinante das. Por tanto, el verbo finito se queda en su posición al final de la oración y se queda ahí, y como no hay verbo finito a la izquierda de la oración, tampoco vamos a tener prefield. En las oraciones subordinadas en alemán lo que tenemos es midfield, que son los elementos que aparecen antes del verbo finito, y luego podemos tener un postfield en caso de que, por ejemplo, este verbo finito seleccione una cláusula subordinada. Bien. Y acá tenemos algunos ejemplos de oraciones subordinadas que no manifiestan el patrón de verbo segundo, que en cambio, en vez de tener un verbo ahí adelante de la oración, tienen un subordinante, el subordinante das. Esto sería: yo pienso que algo ha cambiado. Recuerden, tenemos una lengua de núcleo final, una lengua de orden objeto-verbo, así que si nuestro objeto directo es el pronombre indefinido algo, algo tiene que venir antes del verbo. Yo pienso que el jazz gusta. La traducción es gusta, pero la sintaxis de este verbo es similar a la de like en inglés, es un verbo transitivo. Entonces tenemos el orden yo pienso. Noten que acá tenemos una oración en la que yo, la oración matriz, estoy hablando de la oración matriz. En la oración matriz tenemos yo, el sujeto, que lo tendríamos en el prefield. Luego pienso, que es el verbo segundo. Y luego lo que tenemos es constituyentes en el postfield, a la derecha de la oración, porque tenemos una oración subordinada. Y dentro de la oración subordinada tenemos el orden sujeto, objeto, verbo. El jazz gusta. A él le gusta el jazz, sería la traducción en español, pero esto es más como el inglés, es una oración transitiva, como les dije. Esto sería he just likes. Bien. Hay algunas tendencias con respecto a la estructura informativa de las lenguas que señala Fanslow 2016. Toda esta clase de hoy está basada en el artículo de Fanslow 2016, que es un artículo sobre estructura informativa de las lenguas germánicas. Y él va a mencionar que hay algunas tendencias con respecto a cómo se expresa la estructura informativa. Nuevamente, son tendencias, no son reglas invariables. La primera tendencia, bueno, esto sí puede ser considerado una regla si se quiere, es que los constituyentes que portan información dada van a estar desacentuados, o sea, no van a tener ningún tipo de prominencia prosódica. Si están familiarizados con las curvas de F0, van a entender a qué me estoy refiriendo. Los elementos acentuados típicamente manifiestan en la curva de F0 la forma de seguir una pequeña montañita. Manifiestan el acento como un ascenso en el tono, entre otras propiedades que puede manifestar el acento. Pero básicamente a nivel entonativo van a manifestar un ascenso en el tono. Si el elemento está desacentuado, significa que se van a comportar más bien como un elemento chato, o sea, no van a tener ningún tipo de prominencia tonal, y van a estar muy bajo en el tono, o sea, es una especie de llanura entre montañas. No una meseta, porque una meseta sería alto. Una llanura. Se mantienen bajo, un nivel bajo, y no manifiestan ningún tipo de prominencia. Para que tengan una idea y un ejemplo a partir del español, los elementos dislocados a la derecha en español tienen una acentuación, tienen una desacentuación similar a lo que estamos hablando acá. Por ejemplo, si yo digo algo así como lo vi a Juan, lo que tengo es lo vi a Juan. Y a Juan, si ustedes miran una curva de F0, manifiesta una entonación totalmente chata y muy abajo en la curva. Eso es lo que se hace con los constituyentes dados en las lenguas germánicas. No reciben acento. Hay una tendencia que se ha observado, vamos a ver ejemplos concretos, a que los elementos prosódicamente prominentes, o sea, los elementos que reciben el acento nuclear, elementos que no están desacentuados, se agrupen a la derecha de la oración. Esto, vamos a ver ejemplos concretos, va a llevar a que elementos que están dados, que en el orden canónico deberían aparecer a la derecha de la oración, escapen, si se quiere, de la derecha de la oración y se pongan un poquito más a la izquierda. La idea es: ponemos todos los constituyentes acentuados a la derecha y los constituyentes desacentuados los corremos un poco hacia la izquierda para que no caigan en el área de los elementos que tienen acento. Vamos a ver ejemplos de esto.
Vamos a ver que tanto tópicos como focos son prosódicamente prominentes. Tanto tópicos como focos se marcan en la prosodia. Y vamos a ver que los tópicos, algunos de ellos tienen una posición pertinente, si se quiere, en la estructura oracional, cercana al margen izquierdo. No necesariamente en el margen izquierdo, pero los tópicos van a tender a aparecer hacia la izquierda. Nuevamente, no es como en español, donde podíamos reconocer bien la periferia izquierda, el margen izquierdo y el margen derecho. Acá vamos a tener siempre una especie de relativización. Por ejemplo, con lo que dijimos antes con respecto a la información dada. Los elementos dados van a tender a aparecer hacia la izquierda, van a tender a correrse un poco hacia la izquierda, pero no al margen izquierdo. Del mismo modo, los tópicos van a tender a aparecer hacia la izquierda sin estar siempre en el margen izquierdo, en el extremo izquierdo de la oración. Bien, y los focos por lo general en estas lenguas se van a realizar in situ. No vamos a aplicar mucho movimiento para focalizar un constituyente. Vimos en las lenguas romances que lo que podíamos hacer para que un elemento recibiera foco, sobre todo foco informativo, era o A, ponerlo en el margen derecho, o B, aplicar focus fronting en algunos dialectos como en alsaciano. Alsaciano es en germánicos. Sardo, perdón, me confundo las lenguas. Como en sardo y como vimos también en los dialectos de Santiago, en el dialecto rioplatense, podemos poner elementos con foco informativo y aplicar focus fronting. Lo podemos poner al principio de la oración. Lo podemos poner tanto al principio como al final de la oración, dependiendo de la lengua. En las lenguas germánicas, el elemento no se va a mover, se va a quedar en su posición y lo que vamos a hacer es asignarle un tipo de acento nuclear. Vamos a marcar prosódicamente al foco. Bien. Y vamos a ver estos patrones con datos de diversas lenguas germánicas, aunque en este caso el diversas es un poco mentiroso, casi todos los datos van a ser del alemán y vamos a tener algunos otros datos más salteados de otras lenguas. La razón es que la bibliografía en alemán es mucho más rica y es más disponible, es más fácil encontrar ejemplos. Pero sí, las generalizaciones, o la mayor parte de las generalizaciones, deberían ser válidas también para las demás lenguas germánicas. Vamos a empezar por un fenómeno en particular que se denomina scrambling, que es un fenómeno que se da en lenguas de verbo final, de lenguas que manifiestan el orden objeto-verbo. Bien. Supongamos que tenemos una oración con el molde básico que habíamos visto antes, donde tenemos en el prefield un constituyente, llamémoslo A, y en el midfield dos otros constituyentes B y C. Y esta es la oración que tenemos. Lo que llamamos scrambling es la operación en la cual nosotros cambiamos de posición dos elementos dentro del midfield. Notarán que A sigue estando en el prefield, seguimos teniendo nuestro verbo finito en la misma posición, en la posición de verbo segundo. Si esto fuera un auxiliar, seguiríamos teniendo a la derecha de todo la forma no finita del verbo. Lo que cambia es la posición relativa de C con respecto a B. Es un fenómeno que se observa, como dije antes, en las lenguas germánicas de orden sujeto-objeto-verbo, y por ejemplo lo van a ver en afrikaans, en alemán, en holandés, en frisón. No es un fenómeno que se restrinja a las lenguas germánicas, lo van a encontrar en otras lenguas de orden sujeto-objeto-verbo. Por ejemplo, lo van a encontrar en japonés. Creo que también en coreano, aunque en japonés sé que tiene propiedades bastante distintas a las propiedades que manifiestan las lenguas germánicas. Acá tienen un ejemplo en particular, un ejemplo del holandés. Esto sería algo así como Guillermina ha hoy el jardín cavado, donde tenemos nuevamente nuestro verbo al final. En segunda posición tenemos el verbo, el auxiliar haber. En primera posición tenemos al sujeto, en el prefield tenemos al sujeto Guillermina. Y lo que tenemos en el midfield es un circunstancial de tiempo, hoy, y un objeto directo, el jardín, cavar el jardín. Y lo que podemos hacer en holandés es cambiar el orden relativo del objeto directo con respecto al circunstancial de tiempo. Podemos poner, en vez de tener el circunstancial de tiempo a la izquierda del objeto directo, podemos poner el objeto directo a la izquierda del circunstancial. Okay. En lenguas como el holandés, el fenómeno de scrambling va a estar restringido a un argumento, o sea, el objeto directo, el objeto indirecto, el sujeto, y
eh, un circunstancial, por ejemplo el circunstancial de tiempo hoy que tienen estos casos. En otras lenguas germánicas que tienen un marcado de caso más rico, lenguas donde podemos ver más claramente la morfología de los constituyentes, cuál es su función sintáctica, podemos tener scrambling incluso de objetos. Podemos tener scrambling del objeto indirecto por sobre el objeto directo, scrambling del objeto por sobre el objeto, etc. Pero en holandés solamente lo podemos hacer con circunstanciales y argumentos. Y crucialmente el scrambling parece ser sensible a constituyentes que tengan información dada. O sea, parece que vamos a tener scrambling siempre y cuando la información a la que refiere un cierto constituyente o el referente al que refiere un cierto constituyente ya haya sido introducido, ya haya sido mencionado previamente en la conversación. Por ejemplo, miren el ejemplo de 12. ¿Cuándo escribió la carta? ¿Cuándo escribió cuándo? Los ejemplos, los contextos los voy a poner todos en español, ¿ok? ¿Cuándo escribió la carta? Con respecto a una otra persona, ¿no? ¿Cuándo escribió esa otra persona la carta? Y alguien puede responder, bueno, yo creo que él ayer la carta escribió. Eso es una opción buena en alemán. Y notarán que tenemos el orden. Acá no tenemos prefield, tenemos todo midfield, porque tenemos una oración subordinada. No tenemos verbo segundo, lo que tenemos es el subordinante, el complementante das. Tenemos el orden sujeto, circunstancial de tiempo, objeto directo, que es un pronombre correspondiente en la traducción al español sería el crítico. Tenemos el objeto directo, la carta, y luego el verbo escribir. O sea, sujeto, circunstancial, objeto directo, verbo. Y notarán que el constituyente que está dado a partir de la oración previa es el objeto directo, la carta. La carta ya fue mencionada en la pregunta, por tanto en la respuesta el constituyente, la carta, ya está dado. En alemán se puede decir esto, pero alternativamente se puede cambiar el orden de lo que sería el circunstancial de tiempo ayer y el objeto directo, la carta. En vez de que el circunstancial de tiempo preceda al objeto directo, lo que podemos hacer es poner el circunstancial a la derecha y el objeto directo a la izquierda. Y crucialmente, los hablantes de alemán prefieren este orden para responder a la pregunta de 12a. O sea, prefieren poner el elemento focal, el elemento que responde a la pregunta, un poco más a la derecha, y el constituyente dado, en este caso la carta, prefieren correrlo un poco más a la izquierda. Noten que no estamos moviendo el constituyente dado, en este caso la carta, hacia la periferia izquierda, ni hacia el margen izquierdo, ni con respecto a ninguna posición específica. Lo que estamos haciendo simplemente es cambiar su posición con respecto al elemento que porta información nueva, al elemento que es focal. ¿Ok? Por eso no decimos que haya posiciones específicas relacionadas con la estructura informativa en estas lenguas. Lo que más bien tenemos es que se favorecen ciertos órdenes relativos entre constituyentes que pueden estar nuevos, que pueden tener información nueva o información dada. En este caso, la carta, por ser información dada, por eso hay una preferencia por poner el constituyente en la carta un poco más a la izquierda que los constituyentes que portan información focal, información nueva. Este ejemplo muestra un poco más eso, el hecho de que no tenemos posiciones fijas para elementos que tengan información dada, sino que el orden va a ser relativo con respecto a otros constituyentes que tengan otro tipo de información. Por ejemplo, en este caso, el hablante A pregunta, ¿alguien le dio algo al niño? En este caso tenemos la presuposición de que justamente alguien le dio algo al niño. No tenemos la presuposición, estoy hablando, disculpen. Lo que tenemos es que el niño es información dada, porque lo estamos mencionando, y no tenemos información dada ni con respecto al sujeto, ni con respecto al objeto directo. En la respuesta, si la respuesta incluye la información con respecto al sujeto y al objeto directo, esa información va a ser nueva. Y es justamente lo que tenemos en la respuesta. Sí, yo creo que el niño Connie un cascabel dado a. Que básicamente, sí, yo creo que al niño Connie le dio un cascabel. Pero nuevamente lo que tenemos es el orden sujeto-objeto
verbo, y lo que tenemos es el objeto indirecto, el niño, precediendo al sujeto y precediendo al objeto indirecto, al objeto directo, perdón. Noten que el orden, como discutimos antes, que el orden de las oraciones, incluso de las subordinadas en alemán, es sujeto, objeto, objetos, verbo. El orden, en este caso canónico, debería ser sujeto, objeto indirecto, objeto directo, verbo. Y lo que tenemos es que el objeto indirecto precede al sujeto. Y el sujeto se supone que es uno de los elementos más periféricos dentro de lo que sería el midfield. ¿Por qué? Porque es una lengua de sujeto inicial. E incluso así, si el sujeto manifiesta información nueva y el objeto indirecto manifiesta información que es dada en el contexto previo, el alemán prefiere órdenes que pongan el objeto indirecto, si tiene información dada, a la izquierda del sujeto que porta información nueva. Bien. En este caso, nuevamente, lo que podemos ver es que no hay posiciones específicas relacionadas con la información nueva o la información dada. En el ejemplo anterior, el scrambling se dio, digamos, a la derecha del verbo, del sujeto, el pronombre él. O sea, tuvimos scrambling a la derecha de él entre el circunstancial de tiempo y el objeto directo. En este otro caso, lo que estamos teniendo es scrambling del objeto indirecto con respecto al sujeto. O sea, estamos cambiando de lugar constituyentes que ocupan distintas posiciones en la oración. No hay movimiento hacia una posición específica, lo que hay es cambio de orden en el constituyentes. El cambio de orden de los constituyentes dependiendo de cuál sea su valor informativo. Esto puede ser un poco complicado de explicar, porque si asumimos que, por ejemplo, la sintaxis tiene posiciones de especificador, posiciones de complemento, y que los constituyentes cuando se desplazan se mueven a ciertas posiciones de especificador, bueno, generalmente se mueven a una posición de especificador en particular. Por ejemplo, si decimos que la posición de sujeto es la posición de especificador del sintagma tiempo, lo que podemos decir es que los sujetos se mueven a la posición de sujeto. En este caso, lo que estamos teniendo es cambio de orden en lo que un constituyente se mueve, pero no se mueve a una posición específica. Así que esto debería ser en principio un poco complicado de analizar. Yo al principio ya les mencioné la pauta que nos va a permitir ofrecer un análisis para estas oraciones, para estos casos, y es que este orden de constituyentes parece estar determinado por propiedades más prosódicas que de estructura informativa. Para ponerlo de otras maneras, dadas las propiedades informativas de ciertos constituyentes, estos constituyentes van a tener ciertas propiedades prosódicas. Y dadas estas propiedades prosódicas, vamos a tener cierto orden de constituyentes. ¿Okay? No es que la estructura informativa me va a determinar de forma directa el orden de constituyentes, sino que más bien la estructura informativa me va a determinar una determinada prosodia, y esa determinada prosodia me va a determinar el orden de constituyentes. Veamos un ejemplo abstracto para empezar. Supongamos que tenemos el mismo ejemplo de antes, tenemos A en el prefield, en el midfield tenemos B y C, pero en este caso sumamos además que el constituyente C, el azulito, está dado. O sea, ya fue mencionado previamente. Y asumamos además, más bien observemos, que los constituyentes prosódicamente prominentes en las lenguas germánicas tienden a agruparse a la derecha pegados al verbo. Si esto es así, si C no tiene acento y los constituyentes que reciben acento, que son prosódicamente prominentes, tienden a agruparse a la derecha, lo que vamos a tener como resultado es que C va a tender a escapar de este dominio prosódico que es prominente. Básicamente podríamos asumir que para, comillas, pronunciar más fácilmente esta oración y no tengamos subas y bajas, corremos C hacia la izquierda y luego tenemos todo un dominio prosódico en el que tenemos todos elementos prominentes. Recuerdo que hay un artículo de Caroline Ferry sobre esto que denomina construcciones en las que se aplican operaciones de movimiento para... Lo que dice es que se aplican operaciones de movimiento para
esquivar configuraciones que a nivel prosódico sean muy extrañas y sean monstruosas y muy difíciles de vocalizar. Esto sería uno de esos casos. En vez de tener una especie de sándwich de B, elemento prosódicamente prominente, verbo, elemento prosódicamente prominente, y en el medio un valle muy marcado de información dada, lo que hacemos es correr la información dada, sacar la información dada de ahí, y tenemos todo un dominio prosódico prominente formado por B y formado por el verbo no finito al final de la oración. ¿Se entiende la idea? La idea es que el constituyente dado C escapa de este dominio prosódico prominente porque justamente C no tiene prosodia prominente. Es la manera más fácil de organizar la oración para luego asignarle una prosodia. Es una explicación bastante elegante. Esto no implica necesariamente que el fenómeno de scrambling obedezca a un criterio puramente informativo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la gramática de, por ejemplo, el alemán, estos siguen siendo ejemplos del alemán, tiene una operación que se denomina scrambling. Esta operación que se denomina scrambling va a aplicarse en determinados contextos si existe una motivación para aplicarla. Y esa motivación puede ser de carácter prosódico relacionado con la estructura informativa. Puede ser por una cuestión de, bueno, tengo un constituyente dado en medio de información nueva que va a ser prosódicamente prominente, mejor aplico scrambling. Va a haber otros casos en los que también vamos a aplicar scrambling y esto no va a tener nada que ver con la estructura informativa. Por ejemplo, miren la oración de 16, que es una oración agramatical inaceptable en alemán. Básicamente lo que tengo en esta oración es ayer yo... Esto es algo así como ayer presenté a los huéspedes entre sí. ¿Okay? Donde tengo yo, que es el sujeto. En alemán, entre sí es un elemento que está marcado con dativo. Los huéspedes, el objeto directo que está marcado con acusativo. Y luego tengo el verbo léxico presentar. Y el punto es que esta oración es inaceptable, aparentemente porque lo que tengo es un elemento anafórico entre sí que precede al antecedente de ese elemento anafórico que sería los huéspedes. O sea, para que yo pueda decir entre sí, tengo que antes haber mencionado a una entidad plural los huéspedes para que la anáfora entre sí tenga una referencia, tenga un referente. Por ponerlo en términos muy simples. Es un poco más complejo, involucra restricciones de carácter estructural. Pero supongamos que es así. Entonces, en este caso, esta oración va a ser inaceptable porque el elemento reflexivo entre sí precede a su antecedente los huéspedes. Y noten que este es el orden no marcado, el orden que sería básico para una oración en alemán. Tenemos el sujeto, el objeto indirecto, el objeto directo y luego el verbo léxico. Para que esta oración sea gramatical en alemán, tenemos que aplicar scrambling. Tenemos que mover el objeto directo, los huéspedes, desde su posición a la derecha del constituyente que funciona como objeto directo, como objeto indirecto, del constituyente marcado con dativo. Lo tenemos que mover desde la derecha hacia la posición a la izquierda, justamente después del sujeto. Y si hacemos eso, esta oración sí es aceptable, porque tenemos el antecedente de la anáfora entre sí precediendo a la anáfora entre sí. Bien. Este par, el par de 16 y 17, es un par en el cual vemos que la motivación para el scrambling puede ser distinta a la estructura informativa. Aplicamos scrambling en este caso para que una anáfora tenga un referente al cual, bueno, referir. No hay ningún tipo de estructura informativa, no hay manera en que podamos nosotros tener un contexto en el cual los huéspedes pueda aparecer a la derecha de la anáfora entre sí. O sea que no hay manera en que, no hay ningún contexto en el cual nosotros no necesitemos aplicar scrambling. O sea, el scrambling en este caso es totalmente independiente de la estructura informativa y se debe a requisitos más bien del dominio de la anáfora, a requisitos más bien de carácter gramatical. Como ya expliqué, el scrambling es una construcción que se da en lenguas de orden objeto-verbo, se da en lo que denominamos el midfield. Pero dijimos que no todas las lenguas germánicas tienen orden objeto-verbo. Hay muchas lenguas germánicas que también van a tener orden verbo-objeto, como el inglés.
¿Hay algún tipo de operación gramatical que sea similar al scrambling y que permita cambiar el orden de constituyentes a partir de si los elementos están dados en el contexto? Vamos a ver que no hay una respuesta definitiva para esto, pero parece haber paralelos al scrambling en estas otras lenguas. Y uno de ellos parece ser lo que se conoce como la alternancia dativa en inglés, por ejemplo. Saben que en inglés lo que podemos tener cuando tenemos un objeto indirecto es una forma como la de 18a, donde tenemos el sujeto, Cosmo, el verbo dar, y luego el objeto directo y el objeto indirecto. En este caso, el objeto indirecto to the child está realizado como un sintagma preposicional, que funciona como un dativo, porque tenemos la preposición to. Además de esta realización del objeto indirecto, en la cual tenemos un sintagma preposicional que va después del objeto directo, podemos tener justamente la alternancia dativa, en la que la preposición desaparece. Ya no tenemos to the child, ya no tenemos ese sintagma preposicional, sino lo que tenemos es el sintagma nominal de child. Y en este caso lo que tenemos es que the child precede al objeto directo. Bien. Esta es una alternancia que ha sido muy analizada con respecto a sus propiedades gramaticales, pero todavía falta, se quiere, determinar cuáles son sus propiedades informativas en detalle. Lo que se ha observado, sin embargo, es que mientras que la oración de 18a parece ser totalmente neutra con respecto a la estructura informativa, o sea, uno la puede usar con cualquier tipo de estructura informativa, o sea, codificar el orden de palabras como en 18a no tiene ningún peso informativo. La oración de 18b, en la que ponemos el objeto indirecto a la izquierda del objeto directo, se usa 4 veces más. Se usa mucho más, en definitiva, cuando el objeto indirecto está dado por el contexto previo. O sea, que hay una tendencia a utilizar esta construcción cuando el objeto indirecto, en este caso the child, ya fue mencionado. Lo que parece indicar que hay una correlación con la estructura informativa. Hay otros ejemplos, particularmente una construcción también muy estudiada, especialmente en las lenguas escandinavas, que se conoce como object shift, que básicamente el fenómeno que vamos a ver a partir de ejemplos de islandés en el par de 19 y calculo que en 20. Supongan que tenemos una oración, noten que tenemos una oración de orden sujeto, verbo, objeto. Juan, sujeto, compró, verbo, libro de Chomsky, objeto directo. Y lo que podemos hacer en estas lenguas es tomar nuestro objeto directo y ponerlo a la izquierda de cierto tipo de constituyentes que, bueno, tienen un orden más o menos rígido en la oración. La negación en estas lenguas aparece siempre precediendo el objeto directo. Lo que podemos hacer en estas lenguas es tomar el objeto directo y ponerlo a la izquierda de la negación. ¿Okay? Generalmente se dice que la negación marca como una especie de frontera y lo que nosotros podemos hacer es mover el objeto directo a través de esa frontera. Y no solamente se observa con negación, sino con varios tipos de adverbios, etcétera, etcétera. ¿Okay? El fenómeno parece ser que el objeto directo es el que se mueve a la izquierda por sobre ciertos constituyentes. Y esto es lo que se denomina object shift. No solamente se da con respecto a sintagmas nominales, sino que también se da con respecto a pronombres. De hecho, en las lenguas escandinavas generalmente se da con respecto a pronombres. El elemento que vamos a mover por sobre la negación o por sobre un adverbio va a ser casi siempre un pronombre. Y lo que podemos hacer de manera particular en islandés es, además de los pronombres que se mueven en todas las demás lenguas, podemos mover sintagmas nominales léxicos, como en este caso el libro de Chomsky. Pero en casi todos los casos vamos a encontrar patrones como el de 20, en donde lo que hacemos es mover desde la posición a la derecha de la negación, mover hacia la izquierda de la negación un pronombre, y obtener algo parecido a él lee esos no, para decir él no los lee. ¿Bien? Creo que sí, tenemos ejemplos de otras lenguas que muestran que el object shift se da solamente con pronombres. En danés, por ejemplo, tenemos este orden sujeto, verbo, objeto,
Pedro leído libros, y luego tenemos elementos que, bueno, no vamos a contar para el orden sujeto, objeto, verbo. Y tenemos que el objeto libros aparece a la derecha de la negación nunca. Lo que no podemos hacer en estas lenguas es mover un sintagma nominal a la izquierda de nunca. En estas lenguas, el fenómeno de object shift está restringido únicamente a pronombres. Estos ejemplos además muestran otra propiedad muy importante del fenómeno de object shift en las lenguas escandinavas, que es básicamente el fenómeno más estudiado con respecto al object shift, y es que parece haber una condición que dice que si uno no mueve hacia la izquierda, si uno no tiene en la posición izquierda el verbo, ¿cómo lo pongo? Si uno no tiene, a ver, ¿cuál es la mejor manera de ponerlo? La idea es que elementos como nunca o elementos como los adverbios por sobre los que se mueve el objeto directo, lo que marcan es la frontera del sintagma verbal. Y lo que se ha concluido en base al análisis de estas lenguas es que cuando uno tiene object shift, lo que necesita hacer siempre es sacar del sintagma verbal el verbo, como en este caso el verbo leer, y sacar también el objeto directo. Uno no puede sacar el objeto directo si no saca también el verbo léxico del sintagma verbal. Es una restricción que se conoce como la generalización de Holmberg. Y parece ser una restricción sobre el orden relativo de verbo y objeto directo. O sea, si nosotros movemos en estas lenguas el objeto directo siempre tiene que estar precedido por el verbo. Bien, el par clave la oración clave acá es la de 21a, donde podemos tener un auxiliar. Y si tenemos el auxiliar podemos tener dentro del sintagma verbal tanto al verbo leer como a los libros. No podemos sacar el constituyente libros de acá si no extraemos también el verbo leer. Pero esto es secundario con respecto al fenómeno puntual que quiero discutir acá. El fenómeno particular que quiero discutir acá es cuándo es que podemos mover el objeto directo de estos constituyentes. Y parece ser que el objeto directo puede darse únicamente cuando el objeto directo manifiesta información dada. En lenguas como el islandés, el sintagma nominal que movíamos en el ejemplo de 19b, el libro de Chomsky, este elemento tiene que estar definido y estar dado en el contexto. ¿Ok? Y lo mismo se observa cuando tenemos pronombres. Cuando nosotros tenemos un pronombre para referir a un sintagma nominal que ya mencionamos en el contexto, bueno, la idea es que si tenemos un pronombre es porque ya sabemos a qué está haciendo referencia ese pronombre. Los pronombres por lo general refieren a información dada. Por tanto, la generalización de el object shift estaría describiendo un fenómeno en el cual nosotros podemos mover un objeto siempre y cuando este objeto tenga información dada. Estos objetos serían objetos pronominales en el caso de la mayor parte de las lenguas escandinavas y incluirían también sintagmas nominales dados en el caso del islandés. Los estudios informativos con respecto al object shift son todavía incipientes, pero hay muchas propiedades que asemejan el object shift al scrambling, por lo que parecería ser el caso que, así como el scrambling es sensible a información dada, también el object shift es sensible a información dada. Más discusión al respecto pueden encontrar en los artículos a los que refiere Fanselow con respecto a las propiedades informativas del object shift. Vamos a discutir ciertas categorías específicas, cómo se realizan en la oración de las lenguas germánicas, de manera muy breve, muy acotada. Empecemos por los aboutness topics. Recordemos que los aboutness topics son aquellos tópicos que básicamente sintetizan de qué habla el resto. No sintetizan, sino que se introducen el referente o esa cosa de la que habla el resto de la oración. Dijimos que los aboutness topics son un tipo de tópico que nos permite facilitar la codificación de información en nuestro common ground. Nosotros tenemos un aboutness topic y ese aboutness topic nos dice con respecto a qué entidad del discurso nosotros tenemos que agregar información nueva. Por ejemplo, si tengo un aboutness topic Juan, en una oración como Juan vino a París, lo que yo hago en mi common ground, en mi depósito de conocimiento sobre las cosas que están pasando, las cosas que sé,
tomo una tarjeta, un archivo, si se quiere, referido a Juan, y en ese archivo yo escribo vino a París. Lo que hacen los Aboundness Topics es referirme, mostrarme con respecto a qué entidad voy a guardar información. En este caso estoy hablando de Juan, así que tomo la tarjeta, la información de Juan, la información referida a Juan, y agrego una nueva información, que Juan vino a París. Bien, ¿cómo se expresan los Aboundness Topics en estas lenguas? Bueno, van a tener dos propiedades específicas. La primera es que van a ser prosódicamente prominentes en las lenguas germánicas, excepto en las lenguas escandinavas. O sea, van a recibir una marca acentual, que no vamos a entrar en detalles ahora, pero reciben un acento específico. ¿Ok? Y la segunda propiedad es que los Aboundness Topics tienden a aparecer a la izquierda del midfield. Y esto lo vamos a ver con oraciones subordinadas, que son las que mejor nos permiten ver el midfield, porque son justamente aquellas que no tienen prefield. Supongamos que alguien, 22a, pregunta ¿alguna noticia de Otto? Recuerden que postular oraciones o preguntas de este tipo es un buen diagnóstico para introducir Aboundness Topics. Nosotros le pedimos a alguien que nos hable sobre algo y necesariamente la oración que nos van a dar como respuesta va a referir a ese algo, a tomar ese algo como Aboundness Topic. Si no, la oración que nos den como respuesta va a ser infeliz al contexto de pregunta. No va a ser una respuesta adecuada a esa pregunta. Así que si preguntamos, cuéntame sobre Otto o dame alguna noticia sobre Otto, la respuesta va a tener que tener a Otto como Aboundness Topic. Y en alemán alguien puede responder, yo pienso que Otto, quizás el jefe promovido a. Esto quiere decir algo así como, con respecto a Otto, creo que el jefe quizás lo promovió. Estamos hablando de puestos, no en un trabajo. Y lo que vemos es que el elemento que funciona como Aboundness Topic aparece a la izquierda de lo que es el midfield. Noten que tenemos una oración subordinada encabezada con das, por tanto no tenemos prefield, lo único que tenemos es midfield, que está básicamente determinado por el subordinante a la izquierda y los elementos verbales a la derecha. Todos estos tres constituyentes son midfield, y lo que vamos a tener es que nuestro Aboundness Topic aparece a la izquierda del midfield. ¿Cómo sabemos que nuestro Aboundness Topic tiene que aparecer a la izquierda del midfield? Porque no podemos responder a la pregunta de 22a poniendo, por ejemplo, quizás adelante de Otto, ni podemos poner al jefe adelante de Otto. Otto es el Aboundness Topic y Otto tiene que encabezar el midfield. Bien, si ponemos otro orden de palabras dentro del midfield que no tenga a Otto como, bueno, el elemento más a la izquierda, si se quiere, la oración va a ser inaceptable en este contexto en particular. Bien. Esas son las dos propiedades que vamos a mencionar por ahora con respecto a los Aboundness Topics. Vamos a volver sobre esto un poco más adelante. Vamos a referirnos a los focos brevemente, que en cierto sentido no van a ser muy interesantes en su manifestación en las lenguas germánicas. Porque lo que vamos a hacer básicamente es tener nuestro orden de palabras básico, y sin necesidad de cambiar el orden básico, vamos a marcar el foco simplemente asignándole el acento nuclear. Vamos a ver esto con algunos ejemplos del inglés que van a ser bastante transparentes. Supongamos que alguien pregunta ¿qué compró Cosmo? Y nuestra respuesta tiene que tener el foco sobre aquella cosa que no está presupuesta en la pregunta, básicamente qué es aquello que fue comprado. Y en la respuesta Cosmo bought the book, así como lo acabo de pronunciar, Cosmo bought the book, el constituyente que recibe el acento nuclear, el constituyente sobre el que recae la prominencia tonal, es el foco de book. ¿Ok? Ante una pregunta distinta, como por ejemplo, ¿qué hizo Cosmo con el libro? Donde el foco tiene que recaer sobre aquella acción que involucra a Cosmo como sujeto y al libro como objeto directo. O sea, el foco tiene que recaer sobre el verbo. O sea, si alguien pregunta ¿qué hizo Cosmo con respecto al libro? En inglés se responde Cosmo bought the book. Bien, donde claramente se observa que bought es el elemento donde se cae la prominencia tonal, es el elemento sobre el que recae el acento nuclear. Tercera opción, supongamos que alguien nos pregunta ¿quién compró el libro? El elemento que no está presupuesto es el sujeto del verbo comprar. Y si alguien nos pregunta ¿quién compró el libro en inglés? Nosotros vamos a responder Cosmo bought the book, donde estamos asignándole el acento nuclear a Cosmo.
Bien, o sea, no tiene realmente demasiado misterio esto, es bastante transparente y esto funciona de manera bastante sistemática en el resto de las lenguas germánicas. Bien. Vamos a hablar con respecto a una última propiedad que quizás sea la más compleja que vamos a discutir hoy, es ¿cuál es el constituyente que se mueve a la posición del prefield? ¿Cuáles son las propiedades discursivas, las propiedades de la estructura informativa que requerimos que cumpla el constituyente que ponemos a la izquierda de nuestro verbo que está en segunda posición? Vamos a discutir básicamente con ejemplos del alemán, que es la lengua en la que mayor investigación se ha realizado con respecto a este tema. Básicamente los autores hacen una distinción, Fanslow dentro de muchos otros autores hacen una distinción con respecto a casos en los cuales tenemos una oración en contexto neutro, o sea, una oración en contexto out of the blue, por ejemplo, respondiendo una pregunta como ¿qué pasó? Y casos en los cuales tenemos una estructura informativa más marcada, casos donde requerimos que algo, por ejemplo, tenga el valor de un tópico contrastivo, por ejemplo, una pregunta en la cual necesitamos que haya foco informativo estrecho con respecto a un constituyente. Empecemos hablando de las de foco de las de estructura informativa más bien neutra, ¿ok? Y en estas oraciones casi siempre lo que vamos a tener es que el sujeto es el constituyente que ocupa el prefield. Estos son todos ejemplos que involucran avistamiento de aves. Son todas aves que no tenemos en Latinoamérica, así vamos a hablar del zarapito y otras aves que en la vida escuché nombrar, pero en fin, eso no importa. En este caso, out of the blue, como por ejemplo respuesta a una pregunta del tipo ¿qué pasó?, podemos responder Dirk avistó el zarapito, donde Dirk ocupa el prefield y el verbo avistar es el verbo que ocupa la posición de verbo segundo. Vamos a discutir ejemplos como esto, vamos a discutir casos en los que vamos a ver qué tipo de constituyentes pueden ocupar el prefield en contextos neutros, además del sujeto. Y luego vamos a discutir los casos más bien marcados, donde tenemos un contexto que nos obliga a tener un prefield con una cierta interpretación. Y vamos a ver que no son exactamente los mismos constituyentes que pueden aparecer en ambos casos. En el contexto de 27 tenemos un contexto de pregunta múltiple. Y cuando tenemos una pregunta múltiple del tipo ¿quién ha visto qué?, la respuesta va a tender a ser una lista de oraciones que tengan la estructura tópico-comentario, tópico-comentario, tópico-comentario. Y recordarán que eso es un tópico contrastivo. Básicamente el tópico que marca que hay otras oraciones que hablan de tópicos distintos. En este caso, por ejemplo, ¿quién ha visto qué? La respuesta es algo así como el zarapito lo ha visto Dirk y el águila Blodek. Que como recordarán, en español no hay nada mejor para marcar tópicos contrastivos que la dislocación de clíticos a la izquierda. O sea, esto sería algo así como al zarapito lo vio Dirk, al águila la vio Blodek y así sucesivamente. Todas estructuras de tópico-comentario, tópico-comentario, tópico-comentario. Bien, en esos contextos vamos a tener... O sea, con una pregunta que nos fuerza a tener un tópico contrastivo, podemos tener un tópico contrastivo en el prefield. Bien. Pero hablemos de las oraciones en contextos neutros. Fanslow, y no lo puse acá, pero también Caroline Ferry, proponen que la condición para llenar el prefield en contextos neutros es una condición de carácter estructural. O sea que no vamos a elegir tanto el constituyente que ocupa el prefield por su valor informativo, sino por su posición dentro del midfield, por su posición sintáctica dentro del midfield. Y la idea es aplicar un criterio de localidad, que es una idea bastante, se quiere, estándar en teoría sintáctica. Las relaciones sintácticas tienden a aplicarse a la menor distancia posible. Así que lo que podemos decir con respecto al prefield es que el constituyente que se va a mover al prefield es el constituyente que está más cerca del prefield. Básicamente en la periferia, en el margen izquierdo del midfield. Y vamos a diagnosticar esto, por ejemplo, con oraciones subordinadas. Ya dijimos que las oraciones subordinadas no tienen prefield, tienen solamente midfield. Así que todo constituyente que pueda aparecer a la izquierda del midfield en una subordinada, en un contexto neutro, debería poder funcionar como prefield en una oración matriz.
Porque si el elemento que aparece más a la izquierda en el midfield va a ser siempre aquel que se mueva al prefield, bueno, tenemos una manera de armar pares mínimos que nos dice este elemento puede aparecer a la izquierda del midfield, por tanto puede aparecer en el prefield. Vamos a ver los ejemplos concretos. Por ejemplo, 29, esta es una oración subordinada. Es algo así como yo pienso que una cebra mordió a un visitante. Y tenemos el orden sujeto, un visitante objeto, mordido verbo. Okay, este es el orden canónico. Tenemos al sujeto, como en la mayor parte de los casos, a la izquierda del midfield. Recuerden que el midfield empieza acá justo en das y termina donde está el verbo léxico. O sea, tenemos dos constituyentes en el midfield en este caso, una cebra y un visitante. Y si lo que estoy diciendo es que el elemento que se va a mover al prefield es el elemento que aparece más a la izquierda en el midfield, en este caso yo debería poder, en una cláusula matriz, debería poder mover el sujeto una cebra. Y es exactamente lo que puedo hacer en una cláusula matriz, como una cebra, un visitante mordió. Una cebra, como vimos en el ejemplo 29, debería aparecer a la izquierda del midfield. En este caso el midfield va desde A hasta mordido. Y como es el elemento que está más cerca del prefield, es el elemento que se mueve al prefield. Por una cuestión de localidad sintáctica. Bien, esto funciona para los sujetos. Vemos qué otro tipo de elemento puede aparecer a la izquierda del midfield. Y lo que se observa es que ciertos adverbios modales, estos adverbios que marcan posibilidad, posiblemente, quizás en español por ejemplo, pueden aparecer a la izquierda del midfield porque bueno, son elementos que modifican, si se quiere, a toda la oración. No solamente a una cierta porción de la oración, son elementos que tienen alcance por sobre toda la oración y tienden a aparecer al principio. Por ejemplo, en alemán podemos encontrar en el midfield de esta oración, a la izquierda del midfield, el adverbio que es el equivalente al español quizás. Y la predicción es, si este elemento puede aparecer a la izquierda del midfield, deberíamos poder ponerlo en el prefield en una oración matriz. Y es exactamente lo que podemos hacer. Este elemento ocuparía la posición a la izquierda del midfield y se movería a la posición del prefield para satisfacer esta condición que tienen las lenguas de hebreo segundo de que un constituyente siempre tiene que ocupar el prefield. Bien. Entonces lo podemos hacer con adverbios modales, ya vimos que lo podemos hacer con sujetos. Lo podemos hacer con un objeto directo. Y recuerden, esto es un contexto neutro de foco informativo amplio. En otros contextos, acá ya podemos ver que no lo vamos a poder poner al objeto directo en la posición encabezando el prefield, pero en otros contextos, en contextos que no sean neutros, sí lo vamos a poder hacer, ¿ok? Esto es con respecto a un contexto neutro. Y en un contexto neutro no podemos tener una oración del tipo yo pienso que un profesor respondió una pregunta con el orden objeto, sujeto, verbo. Bien. Esto es raro, no podemos tener el objeto directo en contextos neutros a la izquierda del midfield. Por tanto, esperamos que en contextos neutros tampoco podamos poner el objeto directo en el prefield, porque sabemos por relaciones como 33 que este objeto directo nunca ocupa la posición a la izquierda del prefield en estos contextos. Por tanto, no podemos decir algo así como 34. Bien. Discutimos hace un rato, hace unos minutos, que los aboutness topic, este es un ejemplo que ya dimos antes en 22, pueden aparecer a la izquierda del midfield. O sea, podemos decir algo así como, si alguien pregunta, si alguien dice algo así como, contame de Otto, nosotros podemos responder algo así como, yo pienso que Otto, quizás el jefe promovido a, con Otto a la izquierda del midfield de la subordinada, posición en la que se interpreta como aboutness topic. Si Otto como aboutness topic puede aparecer en contextos, incluso en contextos neutros en esa posición cuando funciona como aboutness topic, también esperamos que en contextos neutros podamos utilizar un aboutness topic en la posición del prefield. ¿Okay? Claro que este es un poco circular porque si nosotros aplicamos la prueba de diagnóstico para saber si esto es un tópico contra tópico, un aboutness topic, bueno, el hecho de aplicar la regla ya va a establecer un contexto que va a ser un contexto marcado.
Sin embargo, se observa que ciertos constituyentes que parecen funcionar como aboutness topic pueden encabezar la oración, aparecer en el prefield sin necesidad de que ser sujetos o de ser, por ejemplo, un adverbio modal. La explicación para esas aparentes excepciones es que ese constituyente está funcionando como aboutness topic. Bien. Continuemos. Veamos qué puede aparecer en esta posición, en la posición del prefield en contextos marcados. Y ya dijimos que un tópico contrastivo puede ocupar esta posición. Este es el mismo ejemplo que vimos antes, el ejemplo del zarapito. Si alguien pregunta, por ejemplo, ¿quién avistó qué? Contexto de avistamiento de aves, se puede decir algo así como el zarapito ha avistado y el águila Vlodek, que sería algo así como al zarapito lo vio Derek y al águila Vlodek. Bien. Y un buen criterio para saber que estas construcciones donde tenemos elementos que están marcados por la estructura informativa y aparecen en el prefield, una buena manera de saber que estos elementos, que estas oraciones son distintas, es que no es necesario que, por ejemplo, los tópicos contrastivos aparezcan a la izquierda del midfield. O sea, ya que los tópicos contrastivos tienen un valor informativo distinto y estos son casos marcados, no se requiere que el tópico contrastivo aparezca a la izquierda del midfield para moverse al prefield. Básicamente el tópico contrastivo puede estar en cualquier parte de la oración, puede funcionar con respecto a cualquier predicado dentro de la oración en cualquier posición, y desde cualquier posición lo vamos a poder mover al prefield. Básicamente porque estos son contextos marcados, básicamente porque yo puedo mover al prefield algo que sea tópico contrastivo sin importar requisitos o criterios de localidad sintáctica, distancia sintáctica. O sea, la predicción es que si yo pregunto quién ha visto qué, yo pueda responder con un zarapito en la posición del prefield y este elemento, un zarapito, tenga una interpretación dentro de una oración subordinada, sea el objeto directo de una subordinada, por ejemplo. Y esto sería básicamente algo así como ¿quién ha visto qué? Y responder, bueno, al zarapito creo que lo vio Juan, al águila creo que la vio Pedro, etcétera, etcétera. O sea, donde tenemos entre el tópico contrastivo y el lugar donde se interpreta el tópico contrastivo una oración matriz que subordina al constituyente donde se genera el constituyente un zarapito. O sea, por ponerlo en otros términos, un zarapito en realidad es el objeto directo del verbo avistar. El verbo avistar está dentro de la subordinada que Dirk avistó, que es la subordinada del verbo pensar. En este caso yo no necesito que un zarapito ocupe una posición justo al lado del verbo en la posición B2. No necesito que esté encabezando el midfield, sino que un zarapito, al ser un tópico contrastivo, puede moverse desde mucho más lejos hasta el prefield. Y esto es una posibilidad que tenemos porque aparentemente los prefield hacen una distinción con respecto a elementos que tienen interpretación de tópico contrastivo. Los prefield pueden poner un tópico contrastivo, pueden alojar un tópico contrastivo sin necesidad de que este tópico contrastivo sea el elemento más a la izquierda en el midfield. ¿Okay? En estos casos, el requisito de localidad sintáctica que postula Fanslow no cuenta. Los casos de localidad que postula, el requisito de localidad que postula Fanslow aplica únicamente para casos de estructura informativa neutra. Y en este caso tenemos una pregunta que nos está forzando a que respondamos con un tópico contrastivo. Por tanto, un tópico contrastivo, sin importar de dónde, dentro de la oración se tiene que mover esa posición. Bien. La otra cosa que puede ocupar el prefield, y me olvidé de poner prefield en rojo acá, son los focos. Pero hay un poco de discusión con respecto a esto, al menos con respecto al alemán. El primero es un ejemplo del noruego. En noruego, si alguien pregunta ¿qué compró el ministro?, donde lo presupuesto es que el ministro compró algo, pero no sabemos exactamente qué, el elemento focal puede aparecer en el prefield justo a la izquierda del verbo en segunda posición. Justamente a la izquierda del constituyente verb second.
Y esto está bien, aparentemente en noruego, esto no hay ningún problema, esto es algo que hacen en noruego, pueden responder una pregunta con un elemento que aparece en el prefield. Parece haber un poco de discusión con respecto a esto en alemán, porque Fanslow reporta patrones como el de 40, donde si alguien pregunta ¿qué ha visto Dirk?, donde el foco sería básicamente el constituyente correspondiente al pronombre interrogativo que. En la respuesta de 40b esto sería un halcón. Un halcón a el avistado. Aparentemente hay autores que dicen que esto no se puede hacer. Fanslow dice que esto sí se puede hacer. Hay un poco de discusión con respecto a este dato en particular. Sepan nada más que hay un poco de discusión. Lo que no parece ser polémico es que focos contrastivos ocupan la posición del prefield, pero la discusión parece estar dada con respecto a ejemplos como 40, donde necesitamos un foco informativo en el prefield. No es del todo claro que esto se pueda hacer en alemán o no. Bien, eso sería básicamente lo que tengo que decir con respecto al primer constituyente, al prefield. Básicamente vimos que hay dos pautas para llenar esta posición. Una es una pauta puramente formal, cuando tenemos básicamente un contexto neutro. Lo que hacemos es poner en el prefield el constituyente que está más cerca del prefield. En la mayor parte de los casos este va a ser el sujeto, pero también a la izquierda del midfield podemos poner, por ejemplo, un adverbio modal, como quizás, o podemos poner un about next topic. Por tanto, también esperamos que estos constituyentes puedan aparecer en el prefield en un contexto informativamente no marcado. En contextos informativos marcados, este criterio de localidad no va a importar, y en estos casos vamos a poder poner otros tipos de elementos en la posición del prefield. Vamos a poder poner, por ejemplo, un tópico contrastivo, o vamos a poder poner un foco. Seguro un foco contrastivo en alemán, o tal vez un foco informativo, dependiendo de cómo se resuelve esta discusión con respecto a estos datos. Pero seguro un foco informativo en lenguas como el noruego. ¿Okay? Bien, eso es todo lo que tenemos para la clase de hoy. Voy a leer básicamente el resumen de la clase. En esta clase presentamos la propiedad B2 que manifiesta en casi todas las lenguas germánicas. Discutimos los fenómenos de scrambling, alternancia dativa y object shift, y vimos que parecen ser sensibles a la información dada. Esta sensibilidad parece estar mediada por las propiedades fonológicas de los constituyentes dados, al menos para el caso del scrambling. Vimos cómo se expresan los about next topic y los focos. Y por último, analizamos las propiedades de los constituyentes que se realizan en el prefield. Okay. Esto fue el contenido de la clase de hoy. De bastante importancia es a nivel, digamos, de la gramática comparativa, la construcción de las construcciones, las lenguas de verb second son muy discutidas en la bibliografía. El fenómeno verb second incluso se analiza con respecto a lenguas romances y con respecto a lenguas que no son verb second, porque incluso en lenguas romances encontramos patrones que parecen obedecer un patrón verb second, por ejemplo en preguntas. Noten que en las preguntas siempre tenemos un constituyente interrogativo delante y en segunda posición siempre tenemos un verbo. ¿A qué se debe eso? Bueno, puede ser un resabio de esta propiedad verb second. También discutimos scrambling, alternancia dativa y object shift, que son temas sumamente clásicos en teoría gramatical. Así que, al menos con respecto a la clase de hoy, si algún día se encuentran con un lingüista que trabaje sobre el alemán y este lingüista les dice, bueno, yo trabajo sobre scrambling, van a saber de qué está hablando esta persona. Bien, eso es todo con respecto a la clase de hoy. Nos vamos a ver la próxima semana para discutir otros medios de expresión de la estructura informativa que no sean ni prosódicos ni cambio de posición en la cadena sintagmática, sino, bueno, otras estrategias de expresión de la estructura informativa que se dan en lenguas fuera de las familias romances y germánicas. Bueno, hasta la semana que viene.